Vamos a continuar con este nuevo tema. La semana pasada vimos el reino Monera y esta semana vamos a ver el reino Protoctista, que es el reino de las algas y los protozoos. Bueno, vamos a comenzar. El reino protoctista va a incluir seres vivos que pueden ser unicelulares o pluricelulares, ¿vale? Siempre con célula eucariota. Los organismos pluricelulares de este reino no van a tener tejidos diferenciados, no son muy específicos, no están muy evolucionados. ¿Por qué? Porque todas sus células son iguales, salvo las células reproductoras. Nos podemos encontrar organismos autótrofos, como son las algas, o organismos heterótrofos, como son los protozoos. Recuerdo que los organismos autótrofos eran aquellos que podían generar su propia materia orgánica mediante la fotosíntesis, y los organismos heterótrofos son aquellos que tienen que captar del ambiente la materia orgánica, es decir, que se tienen que alimentar de organismos externos. Empezamos por los protoctistas autótrofos, que en este caso son las algas. Las algas son organismos eucariotas autótrofos. ¿Qué significaba eucariota? Eucariota significaba que las células de ese organismo tienen el ADN protegido por una membrana. Eso era una célula eucariota. Células que su ADN estaba en el núcleo protegido por una membrana, por la membrana nuclear. Os recuerdo que las células procariotas son aquellas que no tenían el ADN protegido en una membrana, en un núcleo, sino que estaba disperso por el citoplasma. Pues en este caso las algas son organismos eucariotas autótrofos. Las podemos encontrar en forma unicelular, una única célula, o pluricelular, un agregado de células. ¿Cómo son estas células? Estas células presentan una pared celular que las protege y también presentan ribosomas, mitocondrias, vacuolas y, por supuesto, si son seres autótrofos, si son seres que tienen que realizar la fotosíntesis, van a presentar cloroplastos. Vamos a dividirlas en dos tipos. Por un lado vamos a tener algas unicelulares, como la que tenéis en ese dibujo de ahí, que no siempre tienen pared celular, normalmente son móviles y se mueven gracias a este flagelo que hay aquí. Por el otro lado tenemos las algas pluricelulares, que siempre van a tener pared celular, porque de esta forma fortalecen su estructura y están protegidas, y la mayor parte de estas algas son inmóviles. Con lo cual, la idea que tenemos en la cabeza de las algas, las que llegan a las playas, son estas algas de aquí. Las que son inmóviles, las que son pluricelulares. ¿Cuáles son las funciones vitales de las algas? 3 funciones vitales. Vamos con la primera. Nutrición, como hemos dicho hasta ahora, nutrición autótrofa y además fotosintética. Esta nutrición se hace gracias a la clorofila que encontramos en sus cloroplastos, porque la clorofila les permite absorber los rayos solares. La clorofila es de color verde, por eso la mayoría de las plantas y de las algas son verdes, pero en algunas ocasiones se enmascara este verde por otros colores, como por ejemplo el rojo, el pardo o el amarillo. Son unos pigmentos que le dan color a todos los tejidos del alga. Y por eso cuando vamos a la playa vemos algunas que son verdes, pero vemos otras que son más amarillentas o más marrones. Es por esto, porque tienen unos pigmentos específicos que les permiten tener esos cambios de color y que además se emplean para captar la luz en lugares muy poco iluminados. Siguiente función, la función de relación. Responden a estímulos. ¿Sobre todo a cuáles? A la cantidad de luz y a la cantidad de salinidad, porque un exceso de salinidad puede matar al alga.
¿Cómo responden las algas? Unicelulares. Lo hacen mediante un desplazamiento hacia o contra el estímulo. Si necesitan mucha luz y en un lugar hay mucha luz, se desplazan hacia donde haya luz. Si necesitan menos luz, se desplazan a las zonas más sombrías. Básicamente en el caso de una célula unicelular, es una función de relación muy estricta, ¿vale? Solo con movimientos. Pero ya en las algas unicelulares, ¿cómo se responde a la luz? Mediante el crecimiento. Mayor o menor crecimiento que va a depender de las estaciones del año. Y la tercera función, la función de reproducción, normalmente tenemos las algas reproducidas de forma asexual y por fragmentación. ¿Qué es la fragmentación? Se rompe una parte del alga y a raíz de esta parte del alga se origina un nuevo individuo. También pueden reproducirse por esporas, por esporulación. Son unas células que el alga exporta de su cuerpo y a partir de esas células se generan nuevos seres. Y finalmente, algunas de ellas, sobre todo las pluricelulares, se reproducen sexualmente mediante gametos, femeninos y masculinos. ¿Cuáles son la clasificación de las algas? Vamos a tener 3 tipos según la coloración. Por un lado, algas verdes, que son marinas y de agua dulce, unicelulares o pluricelulares. Por otro lado, vamos a tener las algas pardas, que son solo marinas y pluricelulares. Y por último, tenemos las algas rojas, que también son marinas y pluricelulares, raras veces de agua dulce o unicelulares. ¿Por qué son tan importantes las algas? 2 aspectos concretos. El primero de ellos, que son capaces, como todo organismo autótrofo, de fabricar materia orgánica a partir de materia no orgánica. Y el segundo aspecto, y aspecto necesario e importantísimo para todo el resto de seres vivos, porque generan el oxígeno necesario para la respiración de los seres vivos. Es muy importante plantar árboles, la importancia de las selvas y de los árboles de la litosfera es importantísima, pero la mayor parte del oxígeno que tenemos en la atmósfera proviene de los mares, de la circulación de los mares y sobre todo de las algas marinas. Por eso es tan importante proteger los bosques que tenemos en la litosfera como proteger los mares para que las algas no desaparezcan. Además, permiten el mantenimiento de los ecosistemas. ¿Por qué? Porque son capaces de producir materia orgánica a partir de materia inorgánica, como los árboles en la superficie. Los árboles cogen la materia inorgánica, es decir, las sales disueltas en el suelo, y generan materia orgánica. Y nosotros y los herbívoros nos aprovechamos de esto. En el sistema acuático pasa lo mismo. Las algas son esos árboles de la superficie que se encargan de transformar esta materia inorgánica en orgánica, y el resto de individuos del ecosistema se aprovechan de ello. Además, desde hace muchísimo tiempo se han utilizado o se han empleado para la alimentación humana, por eso se cultivan artificialmente, y también de ellas se obtienen productos para la industria. Se obtienen productos que se utilizan en microbiología, productos que se utilizan en agricultura, es decir, fertilizantes de los suelos, y además en los centros de acuicultura se utilizan para alimentar las larvas de los peces. Acabamos aquí con las algas y empezamos con lo que serían los protoctistas heterótrofos. El caso de los protoctistas heterótrofos, que son los protozoos. Los protozoos, que son organismos eucariotas y heterótrofos, es decir, células con el ADN protegido, con el material genético protegido por una membrana, y además heterótrofos, es decir, que no pueden generar su propia materia orgánica, sino que tienen que incorporarla del exterior. Generalmente suelen ser unicelulares. ¿Qué presentan las células de los protozoos? Muy sencillas: ribosomas, mitocondrias y vacuolas. Estos protozoos suelen ser móviles porque tienen cilios
que son los pelitos que podemos ver en la imagen, porque tienen flagelos, que sería el flagelo largo que saldría de ahí, o porque tienen pseudópodos, es decir, que mueven la membrana plasmática para sacar estas prolongaciones. Y algunos tienen una membrana que es como un caparazón de sales minerales para protegerle de la desecación y de los depredadores. ¿Cómo viven los protozoos? La mayoría de ellos son acuáticos y otros viven en ecosistemas húmedos. Algunos pueden ser parásitos de seres vivos. ¿Cuáles son las funciones vitales de los protozoos? Nutrición, ya lo hemos dicho, tenemos una nutrición heterótrofa. ¿Vale? Captamos el alimento del exterior. Podemos tener depredadores, que se alimentan de materia orgánica viva, o podemos tener detritívoros, que son los que se alimentan de materia orgánica muerta. Su relación es mediante movimientos y se producen a cambios de temperatura, a cambios de iluminación, salinidad, etc. Reproducción. Normalmente suele ser asexual, por bipartición o por pluripartición. Es decir, tenemos un protozoo que se llama célula madre, se parte y da lugar a dos células hijas que son idénticas. Es decir, un protozoo se parte por la mitad y da lugar a dos células hijas que son exactamente iguales entre ellas e iguales a la célula madre. Pero hay alguno que se puede reproducir sexualmente por conjugación. ¿Esto qué significa? Que hay dos protozoos que se unen temporalmente e intercambian una copia de su material genético. Al intercambiar una copia de su material genético ya no son iguales que antes de unirse. Se han unido, han intercambiado su material genético y han cambiado. Esto sería otro tipo de reproducción. ¿Cómo los clasificamos? Según el elemento que tengan para la moticidad. Tenemos los que son ciliados, que tienen cilios, que son los pelitos que veis en la membrana, como por ejemplo el paramecio. Tenemos flagelados, que son los que tienen los flagelos. Tenemos los rizópodos, que son los que se mueven por los pseudópodos, como os he dicho, esas prolongaciones de la membrana plasmática, y gracias a eso se pueden mover, como por ejemplo la ameba. Y luego tenemos los esporozoos, que no se mueven, son inmóviles. Este caso de los esporozoos hay uno muy característico que se denomina el Plasmodium, que por desgracia es el ser vivo que produce la enfermedad de la malaria. Hasta aquí el reino protoctistas. Os dejo ahí 4 preguntitas que tienen que ver con lo que acabamos de ver sobre este reino.